El conductor de Uber que trajo a mi novia de una cena con sus padres ayer, apareció hoy en mi puerta como un héroe sin capa para contarme que mi novia venía en su auto jactándose de cómo me puso los cuernos con mi mejor amigo. Tener a un hombre desconocido de 50 años con chaleco reflectante en la entrada de mi casa sosteniendo un labial fucsia barato mientras mi novia le gritaba que merecía ser ejecutado por mancillar el honor de una mujer pura no estaba en mis planes matutinos. Todo comenzó cuando este buen señor decidió hacer una entrega a domicilio que nadie le había pedido pero que yo necesitaba con urgencia. Viendo el panorama con una taza de café a medio llenar en la mano, todavía me cuesta entender la cadena de decisiones absurdas que nos trajo hasta este punto exacto. Llevaba 2 años conviviendo con Rita en un departamento céntrico que pagaba prácticamente yo solo en su totalidad. Durante todo ese tiempo me acostumbré a escuchar sus interminables sermones sobre la rectitud moral, los valores tradicionales y la importancia incuestionable de la lealtad familiar. Ella se presentaba ante el mundo como un faro de decencia intachable que no toleraba la menor falta ética en los demás. Cualquier error ajeno, por insignificante que fuera, era motivo suficiente para que ella pronunciara un discurso solemne sobre la decadencia de la sociedad actual. Yo asumía los gastos del alquiler, los servicios básicos y las compras del supermercado bajo la premisa de que ella estaba ahorrando para nuestro futuro en común. Dentro de esa rutina doméstica perfecta, la presencia de Santino era una constante casi diaria en nuestras vidas. Santino era mi mejor amigo desde la época universitaria y yo lo consideraba prácticamente como a un hermano menor al que debía apoyar. Rita siempre destacaba con entusiasmo lo respetuoso y caballeroso que era Santino cada vez que venía a cenar a casa. A mí me parecía una maravilla que mi pareja y mi mejor amigo se llevaran tan bien y compartieran ese mismo código de supuesta rectitud. Jamás crucé una sola sospecha cuando ellos dos salían juntos a comprar víveres o se quedaban conversando en la sala mientras yo terminaba mis pendientes laborales en el estudio. Había, sin embargo, ciertos rituales sagrados que Rita defendía con un celo verdaderamente religioso. Todos los martes por la noche estaban estrictamente reservados para lo que ella llamaba su cena familiar de devoción filial en casa de sus padres. Ella me pedía con insistencia que no la llamara ni le enviara mensajes durante esas horas para no interrumpir la armonía de la mesa paterna. Me explicaba que sus padres eran personas mayores de costumbres muy estrictas que consideraban una falta de respeto suprema mirar una pantalla durante la cena. Yo respetaba religiosamente ese espacio, convencido de que su entrega familiar era una prueba irrefutable de sus elevados principios morales. El martes anterior transcurrió bajo esa misma rutina perfectamente cronometrada y predecible. Rita salió del departamento a las 7 de la tarde luciendo un vestido formal y despidiéndose de mí con un beso afectuoso en la mejilla. Me prometió que regresaría temprano en cuanto terminara el café de sobremesa con su madre. Regresó cerca de la medianoche con aspecto cansado, asegurando que el tráfico de la avenida principal había sido un infierno insoportable. Se acostó de inmediato argumentando un dolor de cabeza fulminante y yo me dormí a su lado sin la menor sombra de duda en la cabeza. Todo cambió de manera surrealista a la mañana siguiente, alrededor de las 9, mientras yo preparaba el desayuno en la cocina. El timbre de la puerta principal sonó con 3 golpes secos y pausados que llamaron mi atención de inmediato. Al abrir la puerta me encontré con Rubén, un chofer veterano de plataformas de transporte que vestía un chaleco reflectante impecable. El hombre me saludó con una cortesía impecable, se quitó una gorra de visera oscura y me preguntó con tono pausado si en ese departamento vivía la señorita que había solicitado un viaje la noche anterior. En su mano derecha sostenía con delicadeza un tubo de lápiz labial de color fucsia brillante. Rubén me explicó con total serenidad que había encontrado ese cosmético rodando debajo del asiento del copiloto al limpiar su vehículo esa misma mañana. Me comentó que al revisar el registro de la aplicación notó que la dirección de destino era este edificio y decidió pasar personalmente a devolverlo antes de iniciar su jornada laboral. Yo tomé el labial reconociendo al instante la marca económica que Rita solía comprar en la farmacia de la esquina. Le agradecí el gesto cívico de acercarse hasta la puerta, pero el conductor no se marchó de inmediato. Rubén carraspeó con incomodidad, miró hacia el pasillo y me dijo con mucha calma que sentía la obligación moral de aclararme un pequeño detalle sobre el servicio de anoche. El conductor me relató que el punto de recogida del viaje no había sido ninguna residencia familiar en el norte de la ciudad, sino un motel bastante conocido ubicado junto a la autopista. Me explicó que la pasajera abordó el vehículo a toda prisa, con el cabello algo revuelto y desprendiendo un fuerte olor a perfume dulce mezclado con ginebra barata. Según Rubén, en cuanto cerró la puerta trasera, la mujer colocó su teléfono en altavoz para hacer una llamada que duró casi todo el trayecto. El tono de la conversación no fue precisamente discreto ni guardó las apariencias que ella tanto pregonaba en su vida cotidiana. Con una precisión asombrosa, Rubén me detalló cómo Rita se jactaba entre risas con su interlocutor sobre lo fácil que era manejarme a su antojo. En esa llamada, ella se burlaba abiertamente de mí diciendo que yo era su cajero automático personal y que jamás sospecharía de sus salidas nocturnas.
El chofer me aseguró que el hombre al otro lado de la línea respondía con carcajadas cómplices y que la pasajera lo llamaba repetidamente por el nombre de Santino. Rita le decía a Santino que se verían al día siguiente mientras yo estuviera trabajando para seguir disfrutando de las comodidades que yo financiaba. Rubén concluyó su relato mirándome a los ojos con una mezcla de empatía genuina y pesar profesional por darme semejante noticia. En ese preciso momento, Rita salió de la habitación envuelta en su bata de satén, atraída por el murmullo de las voces en la entrada. Al verme de pie junto a Rubén con el lápiz labial en la mano, su semblante cambió de la calma al desconcierto en una fracción de segundo. No le di tiempo a ensayar una excusa y le mostré el cosmético preguntándole con tono neutro si reconocía el objeto que el señor acababa de traer. Para mi sorpresa, Rita ni siquiera intentó negar que el labial fuera suyo ni que hubiera abordado ese vehículo la noche anterior. Su reacción inmediata fue activar su habitual mecanismo de superioridad moral y montar un escándalo de proporciones descomunales. Con los ojos desorbitados y la voz en un tono estridente, Rita comenzó a acusar a Rubén de ser un acosador pervertido e invasivo que no tenía derecho a presentarse en una propiedad privada. Afirmó a gritos que el conductor había violado su privacidad como usuaria y que inventaba calumnias asquerosas para extorsionar a una mujer decente. Dando pisotones en el suelo de la sala, me exigió de manera tajante que le diera un golpe en la cara al chofer para lavar la ofensa y defender el honor de mi prometida. La teatralidad de su indignación fue tan desmedida que resultaba casi cómica de presenciar en medio del vestíbulo. En lugar de perder la compostura, gritar o lanzarme a una pelea absurda, decidí mantener la mente completamente despejada. Miré a Rita con absoluta frialdad, saqué mi billetera del bolsillo y le entregué a Rubén un billete de propina generosa por su honestidad y su tiempo. Ignorando por completo los chillidos histéricos de mi pareja, invité formalmente al conductor a pasar a la cocina para sentarse a la mesa. Rubén aceptó con gusto, agradeció el gesto y se acomodó en una de las sillas mientras Rita nos observaba desde el marco de la puerta con la mandíbula desencajada por la incredulidad. Serví 2 tazas de café caliente sobre la mesa de la cocina y me senté frente a Rubén con la mayor tranquilidad del mundo. Escuché con atención cada detalle adicional que el veterano conductor recordó sobre la ruta, las horas exactas y las frases puntuales que se dijeron durante esa llamada telefónica. Mientras Rita continuaba amenazando con llamar a la policía desde la sala por lo que ella consideraba una traición a su integridad, yo tomaba notas mentales en absoluto silencio. Comprendí que reaccionar con rabia solo le daría el papel de víctima que estaba desesperada por interpretar, así que me prometí no mover una sola pieza en el tablero hasta tener todas las pruebas necesarias bajo mi control. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: me parece una obra de arte poética que un labial de farmacia que no debe costar ni $3 haya derribado un montaje de rectitud moral que le tomó 2 años construir. Toda esa cátedra de valores familiares y decencia victoriana se vino abajo simplemente porque el cosmético decidió rodar bajo el asiento del copiloto. Respuesta de OP: ese pequeño tubo de plástico costó bastante menos que la mensualidad del gimnasio exclusivo que le pagué durante todo el último año para que se mantuviera en forma. Es fascinante ver cómo una inversión tan miserable en maquillaje barato terminó ofreciéndome el mejor retorno de información de toda mi vida. Usuario Anónimo 2 dice: el nivel de descaro que se necesita para exigirle a tu novio que golpee físicamente al chofer que acaba de atraparte con las manos en la masa supera cualquier límite conocido. Pretendía que cometieras un delito de agresión solo para tapar su propia hipocresía y quedar como una dama rescatada. Respuesta de OP: pedirme violencia física contra un desconocido fue su intento desesperado por desviar el foco y convertir su desliz en una supuesta afrenta a su pureza. Mantener la calma absoluta y ofrecerle una taza de café a Rubén desarmó por completo su libreto de mártir ofendida en menos de 10 segundos. Actualización 1. Ha pasado un día desde que Rubén se tomó ese café en mi cocina y la tranquilidad de este edificio se transformó en un campo de batalla digital. Rita no durmió absolutamente nada esa noche, dedicándose a pasear de un lado a otro del departamento mientras redactaba furiosos manifiestos en su teléfono celular. Yo me mantuve recostado en el sofá fingiendo un agotamiento absoluto, limitándome a observar de reojo cómo sus dedos tecleaban sin descanso en la pantalla iluminada. A primera hora de la mañana, descubrí con qué clase de contraataque pensaba limpiar su imagen frente a la comunidad. Rita decidió que la mejor manera de recuperar su pedestal moral era convertir el grupo de WhatsApp del edificio en un tribunal de linchamiento público. Publicó una fotografía nítida de la matrícula del vehículo blanco de Rubén acompañada de un texto cargado de adjetivos dramáticos y advertencias de peligro inminente. Aseguró ante todos los propietarios que ese conductor era un acosador serial peligroso que perseguía mujeres solas y merodeaba las inmediaciones del condominio. Exigió con tono imperativo a la administración que se le prohibiera de manera permanente el acceso a la calle privada del complejo residencial. El mensaje generó una histeria inmediata entre los vecinos de mayor edad, quienes comenzaron a compartir emoticonos de alarma y a exigir asambleas extraordinarias de seguridad.
Rita respondía a cada mensaje presentándose como una superviviente valiente que había logrado escapar milagrosamente de una situación de acoso extremo gracias a su Temple. Se deleitaba recibiendo palabras de apoyo y mensajes de solidaridad por parte de personas que no tenían la menor idea de lo ocurrido la noche anterior. Ella sentía que volvía a tener el control absoluto de la narrativa moral dentro del vecindario. La escalada no tardó en llegar a mi propio teléfono familiar apenas unas horas después de la publicación en el chat comunitario. Mi suegra me llamó profundamente indignada, levantando la voz desde el primer segundo sin darme siquiera los buenos días. Me acusó de ser un hombre débil, cobarde y sin carácter por haberme quedado de brazos cruzados mientras un extraño difamaba a su hija en nuestra propia casa. Me advirtió que en su familia los hombres de verdad defendían el honor de sus mujeres con los puños y no ofreciendo café al agresor. Poco después fue el padre de Rita quien tomó el auricular para recordarme el linaje intachable de su apellido y la educación puritana que le habían inculcado a su hija. Me dijo que era una vergüenza inaceptable que yo dudara de una mujer que sacrificaba sus martes para honrar a sus progenitores con una cena familiar. Yo me limité a sostener el teléfono lejos de mi oreja, respondiendo con monosílabos tranquilos y dejando que se desahogaran a su gusto. No gasté ni una sola gota de saliva en intentar explicarles la realidad del motel porque sabía que ese no era el momento estratégico para destapar las cartas. El momento cumbre de la jornada llegó al mediodía cuando recibí una serie de notas de voz por parte de Santino. Mi supuesto mejor amigo adoptó un tono paternalista y falsamente preocupado, sugiriéndome con insistencia que no le diera importancia a las tonterías que pudiera decir un chofer resentido. En sus audios se notaba un esfuerzo desesperado por sonar calmado, aunque el temblor en su respiración delataba un nerviosismo evidente que no pudo ocultar. Me aconsejaba borrar todo el incidente de mi cabeza y me ofrecía llevarse a Rita a almorzar fuera para ayudar a calmar las tensiones domésticas mientras yo descansaba. Lejos de confrontarlo o dejarme llevar por la ira, me dediqué a trabajar con paciencia metódica desde mi computadora portátil. Hice capturas de pantalla de alta resolución de cada acusación, difamación y amenaza que Rita vertió contra Rubén en el chat vecinal. Guardé las notas de voz de Santino en 2 carpetas cifradas en la nube para asegurar su preservación intacta. Cada palabra que escribían en su intento por encubrir el engaño se estaba convirtiendo en una prueba documental invaluable a mi favor. Por la tarde me comuniqué de manera muy discreta con Rubén a través de un mensaje privado para conocer su situación laboral tras el incidente. El conductor me confirmó que Rita ya había ingresado un reporte formal en la plataforma digital alegando conducta inapropiada y acoso durante el viaje. Me comentó con pesar que la empresa había suspendido temporalmente su cuenta de chofer mientras se realizaba una investigación interna del caso. Le pedí que mantuviera la calma absoluta y le prometí que yo mismo respaldaría su versión con evidencia irrefutable para limpiar su expediente. Con la ayuda de los datos del viaje que Rubén me facilitó, descargué el comprobante digital donde figuraban la hora exacta de abordaje y la geolocalización de partida en la puerta del motel. El documento mostraba de forma incontestable que el trayecto se inició a kilómetros de distancia del domicilio de los padres de Rita. Esa simple hoja digital pulverizaba por completo la coartada de la cena familiar y dejaba en evidencia la naturaleza de su recorrido nocturno. Guardé el archivo junto al resto del expediente que estaba armando pacientemente. Al caer la noche, la atmósfera dentro del departamento era de una tensión silenciosa bastante cómica de observar. Rita caminaba por el pasillo con la barbilla en alto, mirándome con desdén como si yo fuera un pecador que necesitaba ganarse su perdón mediante una disculpa pública. Se negaba a dirigirme la palabra directamente, comunicándose únicamente mediante suspiros teatrales y portazos calculados en la cocina. Yo continuaba sentado en el sillón leyendo tranquilamente, adoptando la postura de un hombre derrotado y confundido por la situación. Esa actitud mía le dio a ella una falsa sensación de victoria y seguridad que la llevó a cometer errores todavía más evidentes. Empezó a enviar mensajes privados a varios vecinos del edificio dando detalles cada vez más inverosímiles sobre la supuesta persecución de la que había sido víctima. Sin embargo, su exceso de dramatismo comenzó a generar ciertas dudas razonables entre los residentes más sensatos del condominio. 2 vecinos del comité de administración me escribieron por privado preguntándome con cautela si realmente creía que un conductor con 10 años de servicio impecable se arriesgaría a perder su empleo por devolver un simple cosmético. Me limité a responderles que la verdad saldría a la luz muy pronto y les pedí un poco de paciencia antes de tomar medidas contra el vehículo de Rubén. Me acomodé en el sofá con una manta ligera, sintiendo una profunda satisfacción al ver cómo el muro de mentiras de Rita empezaba a mostrar sus primeras grietas estructurales. Sabía perfectamente que su necesidad compulsiva de aparentar pureza moral la empujaría a dar un paso en falso todavía mayor en los próximos días. Me dormí con la certeza de que solo tenía que esperar a que el escenario terminara de acomodarse a mi favor. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, las notas de voz de Santino tratando de sonar como el amigo sensato y pacificador son la prueba más clara de que es un conspirador de pacotilla.
El tipo tiene que estar sudando frío temiendo que en cualquier momento saques a relucir su nombre en medio de todo este desastre. Respuesta de OP. Ni siquiera fue capaz de controlar el temblor en su propia respiración mientras me pedía que ignorara las declaraciones del conductor. Si vas a traicionar a tu amigo de toda la vida y participar en un montaje semejante, al menos deberías aprender a modular la voz para no sonar como un culpable acorralado. Usuario Anónimo 2 dice, me parece fascinante la ceguera voluntaria de los padres de Rita llamándote cobarde y presumiendo de su educación impecable. Están tan enamorados del pedestal moral en el que pusieron a su hija que prefieren culpar al mundo entero antes que aceptar la realidad. Respuesta de OP. Los gritos de mis suegros por teléfono no tuvieron el menor impacto sobre mis decisiones ni sobre mi presión arterial. Cuando una familia está tan acostumbrada a vivir de apariencias y discursos de honor fingido, cualquier confrontación con la realidad les parece una ofensa imperdonable. Actualización 2. Han pasado 3 días desde la última actualización y el espectáculo que Rita montó en la entrada principal del edificio terminó por sellar su destino de manera definitiva. Durante todo el fin de semana, ella continuó pavoneándose por las áreas comunes con el aire de una víctima trágica que no recibe el apoyo adecuado de su pareja. Yo mantuve mi papel de espectador silencioso, limitándome a observar sus movimientos mientras terminaba de organizar la documentación en una carpeta física bien estructurada. Todo detonó el lunes por la tarde cuando una simple casualidad vial le dio la oportunidad perfecta para autodestruirse. Rita se encontraba asomada al ventanal de la sala cuando vio pasar por la avenida exterior el sedán blanco de Rubén a velocidad reducida. El conductor no estaba mirando hacia el edificio ni pretendía detenerse, pero a ella le pareció la excusa ideal para llevar su teatro al siguiente nivel. En lugar de ignorarlo, tomó su teléfono con ademanes desesperados y marcó el número de emergencias de la Policía Nacional asegurando que su presunto acosador estaba merodeando el complejo para intimidarla. Exigió el envío urgente de una patrulla asegurando que su vida y su integridad física corrían un peligro inminente. Bajó corriendo las escaleras hacia el vestíbulo principal con el rostro empapado en lágrimas ensayadas para asegurarse de que el conserje y los vecinos presentes fueran testigos de su angustia. Cuando la patrulla policial se estacionó frente a la reja de entrada, Rita se abalanzó hacia los 2 agentes que descendieron del vehículo. Con la voz entrecortada por sollozos melodramáticos, señaló hacia la esquina de la cuadra donde el auto de Rubén se había detenido momentáneamente para esperar a una pasajera habitual que salía de una panadería. Les juró a los oficiales que ese hombre la perseguía sin tregua desde hacía días por motivos oscuros. Los agentes escuchaban la versión de Rita con semblante serio mientras tomaban notas preliminares en su libreta de campo. Fue en ese momento exacto cuando decidí intervenir y descender por el ascensor principal con paso firme y pausado. Llevaba bajo el brazo la carpeta rígida que contenía las capturas impresas de las amenazas en el chat vecinal, la hoja de ruta satelital del viaje nocturno y la dirección precisa del motel. Me acerqué al grupo con total compostura, saludé a los uniformados con educación y les pedí amablemente que revisaran la documentación antes de proceder con cualquier detención injustificada. El oficial a cargo tomó la carpeta con curiosidad y comenzó a examinar las pruebas folio por folio en compañía de su compañero. Rubén, que había visto la presencia de la policía a media cuadra, se acercó a pie de forma voluntaria mostrando su identificación y la pantalla activa de su teléfono con el servicio que estaba prestando en ese preciso minuto. Los policías cotejaron el registro de la aplicación de transporte con las pruebas que yo les entregué, comprobando sin margen de error que el chofer estaba trabajando legítimamente y que el conflicto se originaba en un engaño privado de índole personal. El rostro del sargento cambió de la preocupación inicial a una severidad absoluta dirigida exclusivamente hacia Rita. Con tono enérgico y delante de todos los curiosos congregados en la entrada, el oficial le advirtió que levantar denuncias falsas y movilizar recursos de emergencia para resolver disputas domésticas constituía una falta legal muy grave. Le explicó que si volvía a llamar al servicio de emergencias para fabricar persecuciones inexistentes, sería procesada de inmediato por obstrucción a la justicia y falsedad de testimonio. El colapso del relato de Rita fue tan instantáneo que sus lágrimas se secaron al instante dejando al descubierto una mueca de pura humillación. Para coronar la escena de manera casi cinematográfica, Santino apareció trotando por la acera con aspecto de héroe salvador que llega en el momento oportuno. Se colocó en medio del grupo con los brazos abiertos, adoptando un tono de mediador diplomático y pidiendo calma a los oficiales para resolver las cosas como gente civilizada. Me dio una palmada hipócrita en el hombro diciéndome que él se encargaría de calmar a Rita y que debíamos evitar que este malentendido dañara nuestra amistad de tantos años. Yo no le respondí una sola palabra, me di media vuelta y subí directamente a nuestro departamento por el elevador. 15 minutos después regresé al vestíbulo arrastrando 3 bolsas negras de basura de tamaño industrial, perfectamente selladas con cinta adhesiva reforzada. En su interior había empacado absolutamente toda la ropa, los zapatos, los abrigos y los cosméticos que Rita guardaba en mis armarios. Me acerqué a Santino con paso decidido, le estampé las 3 bolsas pesadas directamente contra el pecho obligándolo a tambalearse para no caer al suelo,
y me giré hacia la puerta de cristal. Sin pronunciar una sola sílaba ni dedicarles una mirada de despedida, cerré la puerta principal con llave desde adentro. Los vecinos que observaban desde el pasillo no pudieron contener pequeños comentarios y sonrisas discretas ante la contundencia de la escena. Rita se quedó paralizada en la acera mirando sus pertenencias dentro del plástico negro mientras los policías abordaban su patrulla para marcharse del lugar. Santino no tuvo más remedio que cargar las 3 bolsas como pudo hasta el maletero de su propio automóvil, visiblemente avergonzado por el papelón público que acababa de protagonizar. La supuesta dignidad moral de ambos quedó reducida a un montón de bolsas de consorcio acomodadas sobre el pavimento. Apenas media hora más tarde, mientras yo disfrutaba del silencio absoluto de mi sala despejada, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de centro. Era un mensaje de texto kilométrico enviado desde el número de Rita, quien ya se encontraba instalada provisionalmente en el departamento de Santino. En el texto me prometía con furia desmedida que me arrepentiría amargamente de haberla humillado públicamente de esa manera. Me aseguraba que la verdad saldría a la luz y que yo pagaría las consecuencias durante una audiencia formal de mediación corporativa que ella misma había solicitado ante la directiva de la empresa de transporte. Rita estaba convencida de que los ejecutivos de la plataforma respaldarían su versión como clienta prioritaria frente al testimonio de un simple conductor asociado. Ella creía genuinamente que su elocuencia y su perfil de usuaria intachable bastarían para lograr el despido fulminante de Rubén y una compensación económica a su favor. Yo leí el mensaje con una sonrisa serena, guardé una copia en mi archivo de respaldo y no me molesté en contestar una sola palabra. Estaba más que claro que su propia soberbia la estaba empujando directamente hacia la trampa final que ella misma se había encargado de construir. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, empacar toda su ropa de diseñador y sus abrigos en 3 bolsas negras de basura para entregárselas en el pecho al amante es una de las soluciones logísticas más satisfactorias que he leído. Te ahorraste el costo de las cajas de cartón y le diste a la escena el envoltorio exacto que merecía su comportamiento. Respuesta de OP. No tenía la menor intención de gastar un solo centavo de mi cuenta bancaria comprando cajas de mudanza ni cinta de embalar fina para facilitarle el traslado. El plástico resistente de consorcio cumplió su función de manera impecable, rápida y con una economía de recursos que me dejó profundamente satisfecho. Usuario anónimo 2 dice, me da mucha gracia la repentina aparición de Santino actuando como mediador neutral justo cuando llegaba la policía. El tipo ya tenía despejado el armario de su departamento antes de que bajaras las bolsas o tuvo que improvisarle un espacio entre sus cosas. Respuesta de OP, la sincronización de Santino para llegar al lugar de los hechos demostró que la complicidad entre ambos era tan estrecha como predecible. Su entusiasmo por jugar al mediador bien intencionado solo consiguió que terminara sirviendo de cargador gratuito para las 3 bolsas de basura que le entregué en las manos. Actualización 3. Ha pasado una semana desde que saqué las bolsas de basura al pasillo y el día fijado para la audiencia de mediación corporativa finalmente se hizo realidad. Durante esos 7 días no tuve ningún contacto con Rita ni con Santino, quienes se dedicaron a preparar su estrategia legal con una seguridad digna de una causa noble. Me presenté a la cita en el edificio corporativo de la plataforma de transporte vestido con ropa informal pero pulcra, manteniendo la misma calma flemática que me había acompañado durante todo el proceso. Rubén ya se encontraba en el lugar, sentado pacientemente en la sala de espera con su chaleco reflectante doblado con esmero sobre el regazo. Nos hicieron pasar a una sala de juntas ejecutiva con una mesa larga de cristal templado, pantallas de alta definición en las paredes y la presencia de 3 directivos de alto rango del Departamento de Cumplimiento Normativo y Asuntos Legales. A los pocos minutos hicieron su entrada triunfal Rita y Santino, quienes ingresaron con paso solemne y miradas cargadas de desprecio dirigidas hacia nosotros. Rita vestía un traje oscuro sumamente sobrio, claramente seleccionado para proyectar la imagen de una mujer vulnerable y honorable que había sido profundamente ultrajada en sus derechos. Santino se sentó a su lado adoptando la postura de un testigo de honor intachable listo para certificar una injusticia. El director de mediación abrió la sesión explicando que la reunión tenía por objeto resolver la queja por falta grave, acoso y difamación interpuesta por la usuaria contra el conductor asociado. Rita tomó la palabra de inmediato, desplegando un discurso ensayado y melodramático sobre la seguridad de las mujeres en los servicios de movilidad urbana. Con voz temblorosa pero firme, afirmó que Rubén había inventado una historia escandalosa para dañar su reputación personal simplemente por haber tenido una diferencia de trato durante el viaje. Exigió la destitución inmediata y definitiva del conductor, así como una indemnización monetaria sustancial por los daños morales que este incidente le había provocado. Cuando le llegó el turno de declarar a Santino, mi ex amigo se acomodó la corbata y juró por su honor profesional que todo lo declarado por Rita era estrictamente verídico. Afirmó ante los ejecutivos que Rubén era un sujeto resentido y conflictivo que había reaccionado con rencor y calumnias al no recibir una propina en efectivo al término del servicio.
Santino intentó presentarse como un tercero desinteresado que solo buscaba que se hiciera justicia con una dama intachable que no merecía semejante trato. Los directivos escuchaban con atención tomando notas en sus computadoras, mostrando una ligera inclinación inicial a proteger la reputación corporativa de la marca. Fue en ese preciso instante de aparente triunfo para ellos cuando Rubén levantó la mano con total serenidad y pidió permiso para presentar su prueba de descargo. Sacó de su maletín una tableta digital de última generación, extrajo un cable HDMI y solicitó autorización al personal técnico para conectar el dispositivo a la pantalla principal de 70 pulgadas de la sala. Los ejecutivos asintieron con curiosidad mientras Rita sonreía con suficiencia, probablemente asumiendo que el conductor solo mostraría capturas de pantalla confusas que ella podría desmentir con facilidad. No tenían la menor idea de la tecnología con la que Rubén trabajaba a diario. Rubén explicó con voz tranquila que su vehículo de trabajo contaba con un sistema de cámara de tablero de doble lente con grabación continua en resolución ultra alta, diseñada para registrar tanto el tráfico exterior como el habitáculo interior del automóvil con audio sincronizado. Al presionar el botón de reproducción, la pantalla de la sala se iluminó mostrando una imagen nítida del interior del sedán blanco durante la noche del martes anterior. En el vídeo se apreciaba con total claridad a Rita sentada sola en el asiento trasero, riendo a carcajadas con una copa de plástico en la mano mientras mantenía una llamada telefónica en altavoz. La acústica de la grabación era tan perfecta que la voz de Santino resonó en toda la sala de juntas con una claridad que heló el ambiente al instante. En el vídeo se escuchaba a Rita detallando minuciosamente cómo planeaban vaciar los fondos de mi cuenta bancaria antes de que ella me anunciara la ruptura definitiva el mes siguiente. Santino respondía desde el altavoz con burlas directas hacia mi persona, celebrando lo ingenuo que yo era por creer en las cenas familiares de los martes mientras ellos disfrutaban de la habitación del motel. Cada segundo de la grabación desarmaba de forma brutal e irrefutable la farsa que ambos habían sostenido con tanta soberbia. El silencio que se apoderó de la sala de juntas fue tan denso que solo se escuchaban las risas grabadas de los dos amantes flotando en el aire corporativo. El rostro de Rita pasó de la altanería a un tono pálido casi ceniciento, mientras sus manos comenzaban a temblar sobre la mesa de cristal sin poder articular una sola palabra. Santino se hundió en su silla, aflojándose el nudo de la corbata con desesperación mientras un sudor frío le cubría la frente al darse cuenta de que su voz y sus planes delictivos habían quedado expuestos ante un panel de abogados corporativos. El director del comité detuvo la reproducción del vídeo, se quitó las gafas de lectura y miró a Rita con una severidad que no dejaba lugar a dudas. Declaró de forma categórica que la queja contra Rubén quedaba completamente desestimada por improcedente y maliciosa, anunciando además que la cuenta de usuaria de Rita sería cancelada de por vida en la plataforma. Informó asimismo que el departamento jurídico de la empresa iniciaría un protocolo formal por intento de fraude comercial y falsedad deliberada contra la corporación. La maquinaria corporativa que Rita pretendía usar como su arma de venganza se acababa de volver directamente en su contra. Yo no pronuncié un solo reproche, no levanté la voz ni me rebajé a mirar con burla a ninguno de los dos traidores que tenía enfrente. Me puse de pie con calma, me abotoné la chaqueta y caminé hacia el otro extremo de la mesa para estrecharle la mano a Rubén con un gesto de agradecimiento sincero frente a todos los presentes. Me retiré de la sala con paso tranquilo, sintiendo una ligereza mental extraordinaria mientras dejaba atrás a los directivos que comenzaban a redactar las actas sancionadoras. Apenas crucé la puerta de cristal hacia el pasillo principal, los gritos histéricos de Rita y las recriminaciones desesperadas de Santino comenzaron a resonar en todo el piso. Ella lo culpaba a gritos por haber hablado por altavoz durante el viaje y por haber aceptado presentarse a la audiencia, mientras él le respondía furioso llamándola descuidada por haber dejado olvidado el labial en el asiento trasero. Verlos destruirse mutuamente en medio del corredor corporativo sin que yo tuviera que mover un solo dedo fue la confirmación perfecta de que la soberbia siempre termina devorando a sus propios dueños. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, usar el teléfono en altavoz dentro de un auto ajeno para planear un fraude financiero y luego denunciar formalmente al chofer teniendo una cámara de tablero en 4K apuntándote a la cara es el nivel máximo de autosabotaje que he visto. Se entregaron en bandeja de plata con audio de alta fidelidad incluido. Respuesta de OP, el micrófono integrado en la cámara de Rubén tenía una sensibilidad acústica realmente insuperable que captó cada carcajada y cada detalle del plan sin la menor distorsión. Cuando pretendes arruinarle la vida a un trabajador honesto, lo mínimo que deberías verificar antes es si tu monólogo criminal está siendo grabado en alta definición. Usuario anónimo 2 dice, el papel de Santino yendo voluntariamente a una sala de juntas llena de abogados para actuar como testigo de honor y terminar escuchando su propia voz planificando una estafa es absolutamente impagable. El tipo cavó su propia tumba, compró la lápida y se acostó adentro con una sonrisa. Respuesta de OP. Verlo transpirar mientras su propia voz resonaba por los altavoces de la sala fue una lección magistral de causa y efecto en tiempo real.
Jamás necesité ensuciarme las manos confrontándolo en privado porque su propia estupidez lo condujo directamente hacia su sentencia pública. Actualización 4. Ha pasado un mes desde aquel bochornoso espectáculo en la sala de juntas y las consecuencias de sus propios actos terminaron de pasarles la factura completa en cada rincón de sus vidas. Bastó con dejarlos actuar a su propio ritmo para que la falsa perfección moral que tanto presumían se hiciera pedazos de manera irreversible. La plataforma de transporte cumplió estrictamente con lo anunciado, inhabilitó de por vida el perfil de Rita y le entregó a Rubén una copia certificada de todas las grabaciones, registros satelitales y actas de la audiencia para que pudiera ejercer las acciones legales pertinentes. Con ese respaldo probatorio contundente, Rubén contrató a un abogado civil e interpuso una demanda formal contra Rita por difamación agravada, calumnias y perjuicio económico derivado de los días que estuvo suspendido de la aplicación. Ante la certeza absoluta de una condena judicial devastadora, los abogados de Rita le recomendaron llegar a un acuerdo compensatorio extrajudicial de inmediato para evitar que el caso llegara a los tribunales penales. Para poder pagar la fuerte suma acordada con el conductor, mi expareja se vio obligada a vender su vehículo particular a precio de liquidación urgente. Verla desprenderse de su automóvil para indemnizar al mismo chofer al que quiso destruir fue un desenlace de una justicia poética impecable. Por su parte, el destino de Santino no fue mucho más afortunado en el ámbito profesional y social. El incidente de la sala de juntas corporativas y la existencia del vídeo donde planeaba apropiarse de fondos ajenos se filtraron con rapidez dentro del círculo inmobiliario de la ciudad donde él trabajaba como agente de ventas. La agencia de bienes raíces para la que prestaba servicios decidió rescindir su contrato laboral de forma fulminante y sin derecho a indemnización, argumentando que su conducta representaba un riesgo ético inaceptable para el manejo del dinero de los clientes. Con su reputación profesional completamente arruinada en el sector, Santino pasó de considerarse un triunfador intocable a quedar totalmente vetado en el mercado local. La convivencia forzada entre Rita y Santino en el departamento de este último duró menos de 3 semanas antes de convertirse en un infierno de reproches mutuos y deudas acumuladas. Sin el respaldo de mis cuentas bancarias para financiar sus salidas costosas y con ambos enfrentando la ruina económica, los mismos vecinos del edificio de Santino llamaron a la policía en 2 ocasiones debido a las violentas discusiones domésticas que protagonizaban a diario. La supuesta gran historia de amor clandestino terminó de la manera más predecible, insultándose en el vestíbulo mientras ella empacaba sus cosas por segunda vez en un mes para marcharse definitivamente. Sin dinero, sin automóvil, sin empleo y repudiada por el círculo de amistades que solía frecuentar, Rita no tuvo más remedio que regresar a vivir a la casa de sus padres en una ciudad vecina. Aquellos progenitores que tanto me gritaron por teléfono sobre el honor familiar y las buenas costumbres tuvieron que recibir de vuelta a su hija bajo la vergüenza pública de saber que todo el vecindario conocía la verdad de sus martes de supuesta devoción filial. Desde aquel día no volví a recibir una sola llamada ni un solo mensaje de esa familia. El silencio absoluto fue la única respuesta que pudieron ofrecer ante el peso abrumador de la realidad. En lo que a mí respecta, decidí no renovar el contrato de arrendamiento del departamento donde conviví con Rita para cerrar ese ciclo sin dejar cabos sueltos. Doné algunos muebles viejos, empaqué mis pertenencias personales con tranquilidad y me mudé a un ático luminoso en una zona tranquila de la ciudad, con ventanales amplios que ofrecen una vista panorámica espectacular y una terraza espaciosa. El contraste entre la energía caótica de mi vida anterior y la paz absoluta de este nuevo hogar es algo que no cambiaría por absolutamente nada en este mundo. El domingo pasado organicé un asado en mi terraza para inaugurar formalmente mi nuevo departamento, y mi invitado de honor no podía ser otro que Rubén. Nos sentamos bajo el sol de la tarde a disfrutar de unos buenos cortes de carne a la parrilla y a brindar con cervezas bien frías por los giros inesperados de la vida. Rubén me contaba entre risas que con el dinero de la indemnización que le pagó Rita había terminado de pagar las cuotas de su vehículo y le había instalado un sistema de cámaras todavía más avanzado. Verlo sonreír con la satisfacción del deber cumplido mientras celebrábamos la calma recuperada fue el mejor cierre posible para esta historia. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la mejor decisión que tomé en todo este proceso fue no haber reaccionado con ira ni haber buscado venganzas absurdas en el momento inicial. Cuando las personas construyen sus vidas sobre la hipocresía, la soberbia y el desprecio hacia los demás, lo único que se necesita es mantener la compostura y darles suficiente cuerda para que ellas mismas terminen de atar su propio nudo. Dejar que la soberbia ajena haga todo el trabajo sucio mientras tú disfrutas de una buena taza de café no solo es la estrategia más inteligente que existe, sino también la más profundamente satisfactoria.